Hola, buenos días. Buenos Bienvenido. días. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos. Estamos en nuestra última sesión de La mujer en la historia universal. Para las personas que no han podido conectarse en sesiones anteriores, esta ha sido una serie de charlas que tenemos la fortuna de tener al maestro José Alonso Salas, quien estudió la licenciatura en Historia y tiene una maestría en Estudios Latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó una estancia de 1 año en la Universidad de Copenhague, en Dinamarca, donde estudió temas relacionados con la historia y con la historia universal. También es especialista en historia del África subsahariana y Europa en el siglo XX. Él imparte cursos en el Museo de Memoria y Tolerancia sobre el Holocausto y otros genocidios en el siglo XX. Y tiene sus redes sociales por si quieren seguirlo y continuar con estos temas, dialogando y reflexionando. Y sin más por el momento, pues les agradezco su presencia a las que y los que ya están conectados. Y bienvenido, les cedo la palabra al maestro José Alonso. Gracias. Muchas gracias, Noemí, y buenos días a todas y a todos. Y bueno, esta última charla sobre la mujer en el siglo XX. Habíamos hablado sobre haciendo un repaso, habíamos dicho que en la antigüedad y en la Edad Media podíamos acercarnos a cómo era la vida cotidiana de la mujer a través de los símbolos o roles que pues se transmitían a partir de modelos de conducta que estaban en dioses o símbolos religiosos. Y entonces habíamos notado que en la antigüedad habían como dos grandes vertientes, la mujer como madre y la mujer como diosa de la fertilidad. Y esta idea de la fertilidad pues también se podía relacionar con la sensualidad. Y hablamos, por ejemplo, también de esta construcción, que bueno, es una construcción posterior, pero de la mujer fatal, bueno, en el sentido de como una especie de sensualidad que puede ser peligrosa para el status quo del hombre, ¿no? El hombre se puede sentir intimidado y puede perder su estatus. En la Edad Media, quizá el único cambio fue que se empieza a criticar a considerar como algo negativo la parte sensual en ambos sexos, pero se hace un énfasis especial en la mujer, y entonces se llega a la virginidad como un ideal. Además del ideal de madre, ¿no? Entonces eran como esas dos alternativas para las mujeres. Ya en términos más generales, más económicos, pues podíamos ver que la mujer estaba recluida a las labores domésticas. Ahora, estas labores domésticas en la antigüedad y en la Edad Media, pues eran, la verdad, bastante laboriosas. Pues es hacer bueno, por ejemplo, hacer el pan o hacer el maíz, si pensamos en las culturas de México, desde los granos de la mazorca hasta la tortilla es un proceso, la verdad, bastante laborioso. Entonces, realmente las labores domésticas sí, pues requerían muchísimo trabajo. Pero de todas maneras siempre hubo excepciones, y estas excepciones que eran mujeres que podían tener una educación, claro, no había acceso a la educación. Y entonces casi siempre eran mujeres acomodadas, mujeres de la nobleza, eh, y después mujeres de comerciantes muy importantes de la burguesía, que son las que van a poder ir accediendo a espacios que supuestamente estaban reservados únicamente a los hombres. Y ya para el siglo XIX, sobre todo después de la Segunda Revolución Industrial, vemos, si bien una inserción cada vez más fuerte de la mujer en el ámbito laboral, por ejemplo, en las empresas, en las fábricas, de todas maneras, tal parecía que lo único que se estaba haciendo era trasladar ese rol de sumisión, o no de sumisión necesariamente, pero sí un rol
subsidiario de la mujer en las compañías. Y entonces, ok, ya estaban las mujeres en las empresas, pero solo ciertas labores. Y casi siempre eran labores de servicio, secretarias, asistentes, mecanógrafas. Y entonces, en el fondo, si bien había un avance, pues todavía existía realmente esa condición de subordinación, mejor dicho, de la mujer frente al hombre. Pero también es en el siglo XIX cuando empiezan a haber movimientos muy importantes a nivel social de exigencia de igualdad ante la ley. Y bueno, vimos el nacimiento de estos movimientos sufragistas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que, pues bueno, de la mano de la figura de Emmeline Pankhurst, pues empezó una lucha muy fuerte para el derecho al voto en Gran Bretaña. Esto se fue expandiendo prácticamente en todos los países de Occidente hasta llegar prácticamente a una universalización, al menos en los países occidentales, del derecho al voto a la mujer. En el caso de Estados Unidos, bueno, digamos, una figura interesante es Alice Paul, que, bueno, aquí lo interesante es que ella, digamos, también empieza a organizar, se convierte en un líder del movimiento sufragista, pero que se combina con la Primera Guerra Mundial. Y entonces, y esto lo habíamos comentado también la sesión pasada, incluso se les criticó a las mujeres el hecho de anteponer sus intereses como grupo, como mujer, que la patria. Entonces era una especie de dilema así, ¿qué es primero, el patriotismo o la defensa de los derechos de la mujer? Evidentemente estas mujeres eligieron la segunda opción. Era más importante los derechos de la mujer que el patriotismo en un conflicto armado. La idea del patriotismo era que si Estados Unidos estaba en guerra, no era posible que se distrajera por sus propios ciudadanos el gobierno en cuestiones domésticas. Y pues también desde el punto de vista de las sufragistas, pues ese era el momento de aprovechar, ¿no? Al final se concedió el derecho al voto en Estados Unidos precisamente después de la Primera Guerra Mundial. Bueno, y creo que se ha hablado bastante de el papel de las mujeres durante la Primera y sobre todo la Segunda Guerra Mundial. De hecho, muchas se incorporaron a las zonas en conflicto ejerciendo como soldadas. Un caso muy sonado fue el de las aviadoras soviéticas que fueron mandadas a sembrar pues la muerte desde el aire, ¿no? Incluso se les conoció como las brujas de la noche. En Inglaterra se creó en 1939 la Women's Auxiliary Air Force como equipo de apoyo de la Fuerza Aérea Británica. También participaron en tareas logísticas o como espías, como supervisoras, como transcriptoras, como traductoras. Quizá el cine se enfocó mucho en el papel de la mujer como espía y entonces otra vez surge esta idea de mujer fatal que utiliza la sensualidad para conseguir sus objetivos y el hombre pues cae redondito, ¿no? En las artimañas, por así decirlo, de estas mujeres. Pero realmente pues no deja de ser el mismo arquetipo de mujer fatal, pero ahora utilizado en términos políticos. Si bien sí existieron espías, y está documentado, y no nada más en la Segunda Guerra Mundial, pues en general, por ejemplo, en México, cuando agencias pues de espionaje hasta del propio extranjero, por ejemplo, de Estados Unidos, cuando querían investigar vida de intelectuales o de políticos, pues cuando se sabía que uno de estos políticos o alguno de estos intelectuales tenía una debilidad por las mujeres, pues esa era la forma de sacar la información, ¿no? Con una agente. Pero este no fue el único rol, digamos, que sale, digamos, de la esfera tradicional de lo doméstico en el que participaron las mujeres. Por ejemplo, también como supervisoras, tareas de logística, etcétera. Traductoras, por ejemplo, ese también fue algo bastante importante. Eh, bueno, como un dato también yo creo que muy importante,
También es en el siglo XX cuando la obra de Sigmund Freud empieza a tener un gran impacto, un gran auge. Yo creo que, pues ya quizá hasta la fecha, digamos, a la fecha en la psicología ha disminuido un poco el entusiasmo por el psicoanálisis, y ya más bien se ha perdido en una esfera de otras corrientes, pero digamos, cuando fue el auge del psicoanálisis, pues también hubo muchas teorías, muchos postulados que se criticaron hacia Freud, porque pues sí, evidentemente ponía a la mujer en un papel de subordinación, justificando pues con elementos científicos en teoría, aunque claro, ahora lo veríamos como más bien términos pseudocientíficos. Finalmente, pues era y sigue siendo una teoría en construcción. Pero algo que me parece interesante resaltar es que desde el momento en que empieza a discutirse la obra de Sigmund Freud, ya surgen las críticas. Y una de estas críticas fue la de Karen Horney, que es la que tienen aquí en pantalla, que, pues, por ejemplo, básicamente ante esta idea, bueno, la supuesta idea del psicoanálisis de que había una especie de complejo de inferioridad de la mujer porque no tenía el órgano sexual masculino, pues Karen Horney va a decir exactamente lo contrario. Más bien es al revés. El hombre tiene un complejo de inferioridad porque no tiene ese poder de la maternidad, de la sensualidad. Realmente dentro de la esfera del cortejo y la sexualidad, la mujer es la que tiene más control. Entonces, pues bueno, francamente, pues yo soy historiador, no soy psicólogo, no sé qué diga, desconozco qué diga la psicología al respecto sobre este tema en particular, pero pues claro, sospecho que el tema es mucho más complejo que decir que, bueno, tal sexo tiene eh, esta característica general que la hace subordinada a esta otra, ¿no? Realmente. Y más en las sociedades industrializadas, pues realmente los roles del hombre y la mujer a partir de la educación, pues son bastante más complejos. Pero bueno, creo que como dato es interesante que ya en el siglo XX, en cuanto surgen teorías de diversas disciplinas que ponen, digamos, que de forma implícita o explícita justifican la subordinación de la mujer, ya desde entonces, principios del siglo XX, ya empiezan a surgir voces agudas, intelectuales, científicas, que echan abajo esos supuestos. En países fascistas como la Alemania nazi, por ejemplo, la mujer digamos, hubo una especie de retroceso y en el que se sumió otra vez en el papel tradicional. Por ejemplo, los nazis manejaron el siguiente eslogan: la mujer como guardiana de la raza, la virtud doméstica y las costumbres. Les voy a leer un ejemplo. Edith Cavell ejerció como espía mientras realizaba su principal labor en Alemania como enfermera de la Cruz Roja, atendiendo a los heridos del bando aliado. Como Cavell, quien se convirtió en todo un símbolo en su Inglaterra natal, muchas mujeres ayudaron cerca del frente a curar a los heridos de guerra. Su labor en las zonas de conflicto era determinante para evitar males mayores en los soldados alcanzados por las armas enemigas. Labor excepcional fue sin duda la de Marie Curie, quien inventó la primera unidad móvil de rayos X de la historia, bautizando su camión con el humilde nombre de Petite Curie, la pequeña Curie. La veintena de réplicas que construyó con la ayuda de personas anónimas que creían en su causa consiguió ayudar a la curación de más de 1 millón de personas. Y esto es interesante. Por ejemplo, yo aquí les pongo una imagen de la enfermera. Y ya si nos ponemos muy exquisitos desde un discurso, digamos, de, de género mucho más profundo, pues incluso podríamos cuestionar esta idea de que tal pareciera que solo las mujeres se pueden dedicar a la enfermería. Y entonces es otra vez este círculo de enfermera como auxiliar del médico, el médico es hombre, es el jefe y la mujer la subordinada. Bueno, voy a decir una barbaridad, ¿no? Pero hace algo así como que el trabajo sucio del médico. Por supuesto, esto no es así. Realmente el trabajo de la enfermería pues es bastante más complejo y en muchas ocasiones, sobre todo pues por ejemplo, en un conflicto armado es hasta más importante que el del diagnóstico del médico, porque ya, digamos,
Hay ocasiones en las que el diagnóstico pues es obvio, ¿no? Está fracturada una pierna. Entonces realmente pues hay que acomodar el hueso y cuidar al enfermo. Ahí realmente el papel del médico, ahí sería al revés, ¿no? El papel del médico es secundario, realmente es más importante el papel de la enfermería, pero tampoco esto significa que solo las mujeres se puedan dedicar a la enfermería y viceversa. Pero bueno, claro, estamos a principios de, bueno, a mitad del siglo XX, todavía la lucha por la equidad de género tiene un gran trecho, y entonces, pues también fue como una forma de reconocer a las mujeres, ¿no? Claro, había más mujeres enfermeras. De hecho, bueno, ahí sí desconozco cifras, pero pues hasta la fecha es visible que todavía existen más mujeres enfermeras que hombres. Ahora bien, la mujer también pues protagonizó actos de crueldad, por ejemplo, en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, hay muchísimos casos. Eh, y claro, también hay casos de mujeres que destacaron en el ámbito científico e intelectual, como Berta von Sutter, que fue Premio Nobel de la Paz y autora de Adiós a las armas, que fue un referente del antibelicismo internacional. Entonces, sí podemos ver un avance, digamos, ya empieza a haber más mujeres que empiezan a tomar roles de mayor importancia. Y esto yo me atrevería a decir que también tiene que ver con una cuestión de porcentaje, porque también se podría pensar que, bueno, claro, la población humana creció, entonces por eso hay más ejemplos de mujeres. Pero en cuanto a porcentajes, se podría pensar que es el mismo porcentaje mínimo de mujeres que han destacado a diferencia de la, bueno, en comparación con la antigüedad, pero no es así, realmente sí va creciendo el porcentaje de las mujeres que van ocupando espacios antiguamente reservados solo para los hombres, y eso sí nos refleja sobre un avance en cuanto a la equidad de género. Aunque claro, eso no significa que no haya muchas cosas todavía por hacer. Y bueno, quizá la figura más emblemática del feminismo es la filósofa Simone de Beauvoir, que tenemos aquí en pantalla. Escribió varias obras, tiene una obra bastante extensa, pero su obra filosófica más importante es El segundo sexo, o bueno, en francés, Le deuxième sexe. Y, y bueno, realmente desde los años 50 ya la agenda del feminismo creció. Ya no nada más se enfocaba al sufragismo, porque había todavía países donde todavía no se conseguía el derecho al voto para la mujer, pero ya empezaba a haber otras cosas en la agenda que realmente ya están prácticamente hablando el mismo lenguaje que hablamos en el siglo XXI. Emancipación económica, control de la sexualidad femenina, control de la natalidad, eh, derechos de legales como ciudadana, más allá de su rol como esposa, acceso a cargos políticos de alto nivel. Esa realmente continúa siendo la agenda del feminismo, aunque claro, para los 50 pues todavía el camino era aún más difícil. También hubo una nueva ola en la segunda mitad del siglo, es decir, 50 y sobre todo después de la revolución de los 60, la revolución cultural de los 60. Hubo una nueva ola de liberación femenina. Y uno de esos textos fundamentales fue el de El segundo sexo, publicado en 1949 de Simone de Beauvoir. Otro texto muy importante de 1963 fue La mística de la feminidad de Betty Friedan. Y ya para el 75 se iniciaba el Decenio Internacional de las Naciones Unidas para la Mujer, en el que se debatió sobre la situación de la mujer en el mundo. Yo creo que todos eh, estamos familiarizados con esta imagen de la década de los 60. Incluso las personas más jóvenes están familiarizadas con el ambiente, digamos, de esa década y tenemos esta imagen, digamos, de revolución juvenil, donde los jóvenes se convierten en un sector social que empieza a ser visible y que empieza a exigir igualdad. Los 60 fue una época en la que en todos los países de Occidente los gobiernos y los puestos de alta política, en todas las esferas,
escuelas, hospitales y por supuesto el gobierno, el gabinete, el propio presidente, pues eran personas mayores, eran de 50 o 60 años o mayores. Y entonces había poco acceso para los jóvenes. Por eso no es una casualidad que entre el 68 y 69 pues surgieran muchos movimientos estudiantiles y muchos de ellos reprimidos violentamente, como fue el caso de Tlatelolco aquí en México, el 2 de octubre. Pero bueno, como ese hubo también otros en el mundo, eh, Buenos Aires, París, Praga, Madrid. Y una de las tónicas constantes de estos movimientos era la liberación sexual. Y esta liberación sexual evidentemente recaía o era más visible. Si se quisiera hacer un eslogan de esta liberación sexual, pues claro, se pondría una mujer joven usando minifalda, ¿no? La minifalda, de hecho, fue un símbolo de la liberación sexual femenina en la década de los 60, porque era una forma de afirmar la, digamos, la sensualidad femenina sin que esto, digamos, implicara una connotación negativa. Claro, fue una lucha. Realmente, bueno, hay muchas novelas al respecto, por ejemplo, en el contexto mexicano, donde se ve que los jóvenes todavía digamos, la mayoría de los jóvenes en esa época, pues todavía tenían bastantes actitudes machistas. O sea, sí fue realmente una lucha por parte de la mujer, pero es interesante desde el punto de vista social cómo se van dando estas modas que al mismo tiempo, sin darse cuenta, pues sí implican una postura política, una postura ideológica. Y entonces vienen ese tipo de simbolismos alrededor de la mujer, como por ejemplo que use el cabello corto, que use minifalda, o al contrario, que se cubra todo el cuerpo. Y también tiene que ver con la personalidad, no es, digo, de ninguna manera estoy diciendo que si una mujer defiende la equidad de género, tiene que usar el cabello corto y minifalda. Por supuesto que no. No estoy diciendo eso, claro. Pero digamos, van surgiendo estos símbolos que van apareciendo en la sociedad. Algo que, por ejemplo, no pasaba en la Edad Media, una mujer con minifalda. Y bueno, para reforzar este tema de Simone de Beauvoir. Y el feminicidio sigue teniendo presencia en el siglo XXI, entre otras razones porque 603 millones de mujeres en pleno siglo XXI, una sexta parte de todas las mujeres que existen en el planeta, viven en países donde no está sancionado legalmente la violencia contra la mujer. O sea, no está tipificada como un delito. La violencia es la cara más expresa, pero existen otras formas de discriminación que desembocan finalmente en la idea de la inferioridad y en la idea de una diferencia inferiorizante. Hubo una mujer que se convirtió en maestra de muchísimas mujeres en el mundo, hundiéndose hasta las profundidades en la discriminación de la mujer. Esa mujer fue Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir creó una obra muy vasta en el plano literario a través de novelas que recorrieron el mundo, como La Invitada y Los Mandarines, obras de memorias, como la célebre Memoria de una joven formal, La plenitud de la vida, La fuerza de las cosas, Final de cuentas, y escribió
el segundo sexo. Porte de Versailles, 400 jeunes candidates affrontent les épreuves d'un examen délicat. Repassage, couture, cuisine, remplaceront-ils les maths et le latin? Le certificat d'aptitude professionnelle d'enseignement ménager désignera désormais aux candidats maris les maîtresses de maison à désapprouver qu'une femme étudie et sache tant de choses. El segundo sexo se convirtió en la referencia fundamental de la lucha por los derechos de las mujeres. El segundo sexo, cuyo nombre ya define el contenido, la orientación, el segundo, no el igual, el segundo es una denuncia penetrante, agudísima, con los instrumentos más avanzados de la filosofía. Quand on s'est connus, vous m'avez dit que vous vouliez écrire. Oui, je voulais écrire. Et je ne l'ai pas fait pendant 2-3 ans quand on a commencé à se connaître, parce que j'étais très absorbée par mes rapports avec vous, d'une part, parce que d'autre part, je faisais des cours et j'étais très occupée, je lisais beaucoup. Et puis, j'avais pas d'inspiration pour écrire quelque chose. Nous avons une conversation qui m'a énormément frappée au Dôme. Vous m'avez dit, mais enfin, mettez plus de vous dans ce que vous écrivez. Vous êtes beaucoup plus intéressante que toutes ces José, ces je ne sais plus comment j'avais appelé mes héroïnes. Mettez-vous dedans. Fue la compañera de Sartre en la vida y la compañera en la creación del existencialismo, una corriente en su época renovadora en filosofía. Provista de esos instrumentos filosóficos, salió a enfrentar con un coraje sin igual en una época donde el machismo predominaba netamente en el mundo. Salió a enfrentar las raíces, no los síntomas, sino la discriminación raigal de la mujer. El hecho de que por ser mujer eso significaba que debía dedicarse centralmente a las tareas domésticas y hacer una especie de compañera de hogar, en el mejor de los casos, del primer sexo. Simone de Beauvoir reivindica la idea de que se fue construyendo a lo largo de la historia una figura de mujer y una función de mujer en la que se alojó a la inmensa mayoría de las mujeres del mundo. Y ese lugar era un lugar de segunda categoría. Je voyais les autres femmes et je voyais tous les couples que je connaissais. Je voyais que le rôle important, positif joué par les hommes et que la femme était vraiment dans leur ombre. Et puis j'ai commencé alors à lire beaucoup de choses que les hommes avaient écrites sur les femmes. Et j'ai vu qu'elle était toujours traitée d'être relative, d'être secondaire. Alors ça m'a intéressé de voir qu'est-ce que c'était que la femme dans les mythes des hommes. Et puis j'ai pensé qu'il fallait passer des mythes aux raisons qu'il y avait sous ces mythes. Et étudier alors c'est pour ça que l'ouvrage a pris de l'ampleur, la physiologie de la femme et puis son histoire. Et puis de là je suis passée alors ensuite a des situaciones concretas. El segundo sexo vendió muy pocos años 1 millón de ejemplares en los Estados Unidos. Se transformó en el libro de... Bueno, entonces, digamos, Simone de Beauvoir es bueno, hemos hablado aquí de muchos referentes en la literatura feminista, si se quiere ver así. Pero digamos... Bueno, desde mi punto de vista, esta obra, la del segundo sexo, es quizá la que explica mejor, o al menos explica mejor en el sentido de que está más cercana a nuestro contexto. No es, por ejemplo, un contexto tan lejano como el de la Edad Media, donde también hubo obras, ¿no?, en defensa de la equidad de género, pero esta sí definitivamente es muy cercana a nuestro contexto y habla, bueno, todos los temas que se trataron ahí en el video, pero incluso perfila excesos de la defensa de la equidad de género, ¿no? En realidad, en ningún momento se sostiene que se deba invertir
esta relación jerárquica entre los sexos, más bien se busca una igualdad, pero claro, para conseguir esa igualdad, pues básicamente, bueno, algo en lo que sí pone mucho énfasis es que es, digamos, cuando, en cualquier relación de poder, la que ustedes gusten, no necesariamente de sexismo, no sé, obrero patrón, entre dos amistades, en cualquier relación de poder, difícilmente el que tiene el poder lo va a soltar graciosamente y dejar que el otro se emancipe. Y es más, eso ya no sería una emancipación, sería una dádiva, ¿no? Le di chance. Y entonces, pues realmente la relación de poder ahí todavía no termina, simplemente pues se suspende o más bien se transforma y simplemente se hace más equitativa, menos aplastante, pero realmente la relación de poder jerárquica todavía existe. Más bien para realmente terminar con esa relación de poder, el que está subordinado se tiene que emancipar, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues sí, tiene que ser desde el propio, en el caso del sexismo, tiene que ser los propios movimientos femeninos los que se emancipen. Eso no significa que no pueda existir, porque los hay, y muchos, y siempre los ha habido, hombres que comulguen y participen y colaboren con con la equidad de género. Y cuando digo que colaboren con la equidad de género, no necesariamente es que escriban un libro o participen en una manifestación, simplemente pues desde su propio actuar. Bueno, ya habrá oportunidad de comentar sobre todos los temas en particular. Bueno, otra figura muy importante del siglo XX fue Alexandra Kollontai, quien tienen ahí en pantalla. Ella participó en la Revolución Rusa, la Revolución Bolchevique de principios del siglo XX, y fue nombrada comisaria del pueblo para el bienestar social. Ella impulsó que se obtuvieran derechos laborales para la mujer, como el permiso de maternidad remunerado, guarderías y horas de lactancia, algo que ahora no sé, nos parece bastante natural que exista, normalizado. Realmente surge gracias a la figura de Alexandra Kollontai. A pesar de los logros, por supuesto, pues continúa la discriminación en ciertas profesiones, que ya hemos hablado de eso, que consideradas tradicionalmente masculinas, como las ingenierías, la cardiología, otras profesiones, la medicina, por ejemplo. Pero, digamos, en el caso de las ingenierías, creo que ahí sí ha habido un avance importante, pero fíjense que hay un avance importante, pero realmente sí persiste. Y también se da el fenómeno inverso. También hay carreras donde hay más mujeres que hombres. Y esto no significa que sea algo negativo o que en todas las carreras universitarias deba de haber un promedio equitativo de población. Ya también son las costumbres, preferencias, generaciones. Yo creo que aquí lo importante es que, digamos, si va a haber en una profesión, si en la realidad hay más hombres que mujeres en X profesión, que se dé eso por una situación generacional, no por una situación de discriminación pasiva, ¿no? Esa es realmente eh, lo que se tiene que combatir. Bueno, se han hecho muchísimos foros, pues patrocinados por organizaciones como, bueno, todos los brazos de la ONU, de Naciones Unidas, alrededor del mundo. En general se puede decir que en el mundo occidental, incluido América Latina, ha habido avances importantes, pero bueno, avances importantes si lo comparamos con el siglo XIX o la colonia o la Edad Media. Realmente pues todavía hay pues muchos puntos en la agenda de la equidad de género por cumplir. Antes de hablar de esas tareas pendientes, vamos a ver otra esfera, que es la de Oriente Medio. En Irán, por ejemplo, cuando Shirin Ebadi fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2003, las mujeres celebraron con entusiasmo el primer Nobel otorgado a una defensora de los derechos de las mujeres de origen musulmán.
En la actualidad, las feministas en Irán son consideradas enemigas del Estado. La radicalización de algunos países como Irán y el surgimiento de grupos fundamentalistas islámicos han provocado un retroceso en la historia de la emancipación de las mujeres en los países, ojo, donde existe el fundamentalismo islámico. No en todos los países donde la mayoría de la población es musulmana existe este retroceso. Más bien, yo diría que ellos llevan un proceso diferente de equidad de género a países donde, como América Latina o Europa. En América Latina, por ejemplo, en toda la región ha habido mejoras legales totalmente significativas y pues sí, bastante considerables. Ha habido periódicos, semanarios, revistas que han dado a conocer estas demandas. Se ha convertido incluso en una especie de política de Estado en varios de los países, combatir la desigualdad de género, pero bueno, aún así, pues como sabemos, pues todavía hay bastantes cosas pendientes. ¿Cuáles serían los retos en la actualidad? Bueno, en el año 2013, una niña llamada Malala hablaba ante las Naciones Unidas sobre los derechos de las mujeres y de los niños. Malala es una superviviente de la violencia talibán que lleva, perdón, Malala es una superviviente de la violencia talibán que lleva años difundiendo su mensaje de paz por medio mundo. Sus palabras en aquel emotivo discurso hablaron de injusticias sociales y se centraron en muchos momentos en la situación de las mujeres. Las mujeres y los niños están sufriendo en muchas partes del mundo de muchas maneras. Las niñas tienen que hacer el trabajo infantil doméstico y se ven obligadas a casarse a edad temprana. La pobreza, la ignorancia, la injusticia, el racismo y la privación de derechos básicos son los principales problemas que enfrentan los hombres y las mujeres. En nuestro país, la lucha por la equidad de género se ha concentrado en el problema más grave, que ha sido el de los feminicidios, no solo en Ciudad Juárez, realmente pues, a lo largo de todo el país. Y bueno, ha habido muchas voces que han protagonizado esta lucha por la equidad de género. Ahí en pantalla tengo a Frida Guerrera, pero hay muchas voces, insisto. Y claro, finalmente, como reflexión, yo diría que la lucha por la equidad de género o la lucha en contra del racismo y, en fin, la lucha por combatir cualquier tipo de discriminación, ya sea de preferencia sexual, o la que quizá todavía nosotros ni nos imaginemos, pero en el futuro, no sé, 50, 60 años después van a hacer alguna presentación en PowerPoint como esta o en otro programa y dirán que, bueno, hablarán de la discriminación que había, que nosotros mismos nos damos cuenta. Todo ese tipo de luchas, digamos que se trata de, hasta cierto punto, de cuestiones morales, cuestiones éticas, cuestiones que impactan la sociedad, la economía, pues realmente son luchas constantes, no es que digamos, eso no significa que porque ya hay una ley, por decir algo, esto se termine. Realmente eso tiene que ver es una lucha constante. Yo les voy a comentar una anécdota que creo que servirá para ilustrar esto que les quiero decir. En una ocasión tuve la oportunidad de conversar con una persona extranjera. Fue aquí en México. Y bueno, esta persona me parece que era, no me acuerdo si era sueco o finlandés, era de un país nórdico. Y entonces platicando con esta persona, ya ni me acuerdo cómo es que empecé a platicar con él. Pero bueno, surgió el tema de la historia, etcétera. Y entonces algo que llamó la atención ya era yo tenía como 25, 26 años y esta persona ya era una persona grande, tenía, pues no sé, 55, 60 años.
Y bueno, él me comentaba que había tenido la oportunidad de viajar por todo el mundo y, bueno, incluso se dedicaba a... Tenía un puesto político, pero digamos en el ámbito internacional. Entonces surgió el tema de, en este caso era el racismo, de la discriminación. Y pues yo hablaba de que, bueno, que todavía en México había mucho racismo, cosas por el estilo. Entonces él me dijo algo muy importante que se me ha quedado muy grabado y es lo que les quiero compartir. Y él me decía, es que la lucha contra el racismo, contra cualquier tipo de discriminación, es una lucha constante. Incluso el país más desarrollado o más incluyente o más tolerante que tú puedas imaginar, esa lucha sigue siendo constante. Si nosotros revisamos, no sé, por ejemplo, un país nórdico que ahora tienen la fama de ser como que los más tolerantes y más avanzados del mundo, pues realmente, pues si los analizas de cerca, pues tampoco es esa utopía, ¿no?, que nosotros creemos. Realmente, incluso en países como esos, donde hay mayor igualdad entre el hombre y la mujer, a diferencia de México, por ejemplo, pero incluso en esos países la mujer sigue siendo vulnerable a una serie de discriminaciones o explotaciones. Y no se diga ya el racismo, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Realmente la lucha por del combate a la discriminación de cualquier tipo se trata de una lucha constante. Noemí, ¿ya estás en línea? Sí, aquí está. Ah, ok. Si no, para que me apoyes a poner el segundo video, o si todavía hay problemas, yo lo puedo poner. No, sí, ya estoy aquí. Ahora te pongo el segundo video. Ok, muchas gracias. Y entonces les voy a pasar un último video sobre Malala y ya para cerrar con una reflexión. El doctor Bernardo Klicksberg es padre de la Gerencia Social, Autoridad Mundial en Pobreza y asesor especial de numerosos países y organismos internacionales. El informe Klicksberg ha sido nominado al Premio Emmy Internacional en 2014. Malala recibió 2 balazos. This is Pakistan. Taliban destroyed us. Los talibanes consideran que las niñas no deben ir a las escuelas. Some people, the girl who was shot by the Taliban, and some, the girl who fought for her rights. Malala lucha por la educación. A la cabeza de esa lucha está Malala. In the name of God, the most beneficent, the most merciful. El 12 de julio del 2013, una niña de 16 años fue invitada a hablar a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Today, it is an honor for me to be speaking again after a long time. Being here with such honorable people is a great moment in my life. No tenía precedentes que una niña de 16 años fuera a hablar allí, el máximo foro del planeta Tierra. Además, ese día fue el cumpleaños. Eligieron el día del cumpleaños de Malala para invitarla a hablar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.
one book and one pen can change the world. Education is the only solution. Education first. Thank you. Muy poco antes, en el 2012, Malala recibió 2 balazos. Desde los 12 años de edad, Malala está peleando para que las niñas puedan asistir a las escuelas en zonas de Pakistán que están controladas por los talibanes. Los talibanes consideran que las niñas no deben ir a las escuelas y que hay que frenar que las niñas vayan a las escuelas para que no reciban ideas equivocadas, occidentales y de todo orden. Los talibanes son fanáticos y la vida no tiene mucho valor para ellos. Desde que fueron expulsados del poder en 2001 por una coalición militar internacional liderada por Estados Unidos, los talibanes lanzaron una insurrección que 12 años de presencia militar occidental no ha podido derrotar. Entonces los talibanes decidieron que esta niña, que desde los 12 años se está activando para que las niñas puedan ir a las escuelas, era un peligro público. Cuando Malala tenía 6 años, nació en 1997, los talibanes prohibieron totalmente que las niñas vayan a las escuelas. Eso se prolongó hasta el año 2009. Después siguieron prohibiéndolo, pero tuvieron que enfrentar al gobierno y a la presión pública, y se abrieron escuelas para niñas en esas zonas. Swat Valley! Zindabad! Swat Valley! Zindabad! Swat Valley! Zindabad! Swat Valley! Zindabad! Swat Valley! Esas escuelas fueron hostilizadas por todos los medios. Pero un día, después que Malala ganó reconocimiento internacional porque escribió un blog en la BBC de Londres, o sea, en uno de los lugares más leídos del mundo entero, escribió un blog con un seudónimo. Si llegaba a poner su nombre verdadero, iba a ser muy difícil para su familia. Escribe un blog sobre lo que significa para las niñas no poder ir a la escuela. Y como eso es una de las injusticias y de las opresiones mayores que hay en el globo. El blog de Malala tuvo mucho. Cuando tenía 15 años, cuando Malala subió al bus escolar que la llevaba desde su humilde aldea a la escuela, niñas en el bus escolar, un terrorista
de punta en punta, pero con un solo objetivo: matar a Malala. Last October, she was shot in the head and chest by a Taliban gunman while returning home from school. Following emergency surgery in Pakistan, Trasladada, y las operaciones sucesivas que le practicaron lograron de los talibanes. Anunció que con solidaridad de todo el mundo le dio ayuda, anunció que en la próxima la mataría. Bueno, muchas gracias por la transmisión del video. Bueno, pues nada más comentar. Realmente, así como está la historia de Malala, pues realmente creo que hay distintas historias. Ahorita les puse este ejemplo porque, bueno, creo que vale la pena hablar de ella, porque pues, estamos hablando de la mujer en la historia universal. Pero así como está el ejemplo de Malala, pues realmente hay otros, ¿no? Digamos, básicamente lo que hizo Malala fue, bueno, ella era hija de unos maestros que pues tenían ahí bajo su responsabilidad la organización de escuelas. Y entonces, pues bueno, por supuesto la familia estaba en contra del fundamentalismo islámico que ya se había impuesto en Pakistán. Y entonces ella a los 11, 12 años empezó a escribir un blog en la BBC donde empezó pues básicamente describía cómo era la vida, cómo era la situación de la mujer, cómo le iban cerrando espacios, de repente ya estaba prohibido que asistieran a la escuela y si iban a la escuela, pues entonces se castigaba a la familia o a la escuela. Y entonces este blog empezó a ser muy popular, bueno, en medios internacionales, y entonces incluso la BBC fue a Pakistán e hizo un documental sobre la vida de Malala, ¿no? De cómo vivía, era ese típico documental de la BBC o de la CNN, donde pues, ¿no? Se filman todo un día común en la vida de cierta persona y pues sirve para denunciar pues la situación de carencia en la que vive. Entonces, después del documental todavía se hizo más relevante a nivel internacional y entonces, claro, se convirtió a su corta edad, pues ya prácticamente en una figura política, que además atentaba contra el status quo del régimen talibán, que era donde vivía. Entonces, por supuesto, empezó a recibir amenazas. Ella, claro, supongo yo, con el apoyo de su familia, continuó haciendo el blog, continuó asistiendo a la escuela. Obviamente, pues también el gobierno talibán pues, se dio cuenta quién era. Y entonces, pues es como sufre un atentado cuando iba en el autobús escolar, pues llega una persona, un terrorista y pues bueno, le disparó, o sea, fue un ataque directo contra Malala. Y bueno, pues recibió 2 balazos en la cabeza, fue hospitalizada, fue trasladada a un hospital en Inglaterra y bueno, afortunadamente salió con vida y hasta donde yo sé, sin algún daño importante, pues digo, para como fueron las heridas, pues uno esperaría algo peor, pero afortunadamente no fue así. Y bueno, ya por supuesto ya no pudo regresar a Pakistán, ahora vive en Inglaterra. Y bueno, y desde ahí ahora se ha dedicado a recibir el apoyo, se ha convertido en una figura internacional de la equidad de género, pero sobre todo sobre la igualdad de la mujer en el contexto de Oriente Medio. Y claro, en el ámbito europeo, sobre todo en Europa, un poco menos en Estados Unidos, todos los asuntos que tienen que ver con Oriente Medio son bastante relevantes,
porque, por ejemplo, en el caso de Europa no solo está cerca geográficamente, sino que además en Europa viven millones de migrantes originarios de estos países, tanto de Oriente Medio como del norte de África, de Turquía, no se diga, hay muchísimos. Entonces, por eso es un tema tan relevante en estos países, y en Estados Unidos quizá en menor escala, porque bueno, ahí hay mayor número de migrantes de origen latino, sobre todo mexicanos, pero también hay un sector importante de países musulmanes. Entonces, por eso es tan relevante ese caso. A lo mejor a nosotros, que en México y en general en América Latina estamos, digamos, no estamos tan acostumbrados a, digamos, a relacionar como algo propio factores internacionales, por ejemplo, de Oriente Medio o de otros lugares. A lo mejor por eso nos suena, ay, bueno, y pues, ella porque es importante, o no sé, no, bueno, o simplemente no la conocíamos. Pero bueno, les explico por qué es famoso en el contexto internacional, ¿no? Y entonces yo creo que para cerrar una serie de pláticas sobre la mujer en la historia universal, pues qué mejor ejemplo que cerrar con un referente actual en el mundo internacional, como sería el de Malala. Bueno, y ya por último, si les interesa, pueden seguirme en una página de Facebook o en Instagram, como Representando el Pasado. Ahí subo contenido de divulgación de la historia, de diversos temas y sobre todo temas que tienen que ver con el siglo XX. Pues, por mi parte sería todo en cuanto a la exposición. Había una pregunta sobre la primera parte de la exposición, si Sartre influyó en el pensamiento de Simone de Beauvoir. La pregunta es si sucedió lo contrario, si Simone de Beauvoir, también influye en el pensamiento de Sartre y quizá en el existencialismo. Después hay algunos comentarios sobre Malala, que sufrió maltrato por parte de hombres hasta el grado de derramarle ácido. Sin duda alguna, Malala es una de las mujeres que más admiro, comenta Nicole. Y Dafne pregunta, ¿cuáles son los premios que recibe Malala y cuál fue entre ellos el más importante? También preguntaban en qué país se encuentra Malala, pero bueno, esa pregunta ya quedó respondida. ¿Gustas que hasta aquí y después te leo los siguientes comentarios? Claro. Gracias. No, bueno, gracias a ustedes. Bueno, el caso de la influencia entre Sartre y Simone de Beauvoir. Bueno, esa es, yo diría, la eterna pregunta, ¿no? Les voy a compartir mi opinión como historiador, porque, bueno, yo he leído de Simone de Beauvoir, leí El Segundo Sexo. De Sartre, pues bueno, la verdad no he leído a profundidad su obra. Conozco, digamos, la figura de Sartre como importante dentro del existencialismo e incluso dentro de la política francesa, ya desde un punto de vista histórico. Sartre no nada más, o sea, así como Simone de Beauvoir, no fueron, no estoy criticando, digo, hay filósofos o escritores en general, intelectuales, para ponerlo todavía más general, hay intelectuales que simplemente se dedican a escribir su obra y ya, ¿no? Y realmente no están activos políticamente. Y eso, desde mi punto de vista, es también bastante respetable. Pero hay otros intelectuales que además de hacer una obra, digamos, y todo lo que implica, ¿no? Realmente escribir una obra intelectual que va a trascender, pues lo único que nos está diciendo es que la rutina diaria de esa persona era leer y escribir todo el tiempo, ¿no? Pero hay de verdad que mentes superdotadas o sujetos tan bien organizados o no sé, que además de esa disciplina que implica leer y escribir y corregirse y discutir y todo el tiempo para que se publique ese libro como tan genial como El Segundo Sexo, o la obra del escritor que ustedes gusten,
aparte les da tiempo de el activismo político. Y uno de ellos fue Sartre. Y entonces, digamos, el peso de la figura de Sartre en el escenario de la intelectualidad francesa, en un momento en el que todavía Francia dominaba como lugar de prestigio, por así decirlo, el escenario de muchas disciplinas, entre ellas la filosofía. Entonces, pues la figura de Sartre era, pues, fenomenal. O sea, era imposible vivir a mitad de siglo y no leer a Sartre. Eso no tenía, era imposible, era inconcebible. En ese sentido, durante la época, en términos de, digamos, de impacto, de qué leyó más la gente, qué obra fue más influyente en esos momentos, definitivamente la obra de Sartre fue más influyente. Ahora bien, en la construcción de esa obra, claro, cabe pensar hasta qué punto Sartre influyó en Beauvoir y Beauvoir influyó en Sartre. Desconozco cuál sea como la versión más aceptada de la academia, pero yo les puedo compartir mi opinión. Yo creo que es una influencia mutua y bueno, yo parto de un sentido común. Cuando la gente pues, ya se casa o viven juntos y viven en pareja, es inevitable que una persona no influya a la otra. Bueno, es inevitable sobre todo si estamos pensando en una relación en la que hay una equidad, ¿no? Cuando, claro, la relación es tan jerárquica, una relación muy tradicional, en la que el hombre, digamos, únicamente se dedica a trabajar y la mujer está en la casa y no hay una comunicación, digamos, tan, pues, ¿cómo decirlo?, tan profunda en un aspecto intelectual o en un aspecto de intereses sobre el trabajo, sobre ciertas pasiones, cosas de interés de cada una de esas dos personas que forman una pareja. Si es una relación jerárquica, bueno, sí, quizá no hay tanta influencia de uno sobre otro, porque se separan. Pero cuando no hay tal, digamos, vamos a decir, un poco más equilibrado, evidentemente hay una influencia del pensamiento. Y digo, yo no me imagino a Simone de Beauvoir totalmente recluida. O sea, aparte, aquí pues está la coincidencia evidente en que en ambos hay un interés por la filosofía. Hasta donde yo sé, sí, digamos, hubo una inspiración, y claro, cómo no serlo, de parte de, o sea, Simone de Sartre causó gran inspiración y gran magnetismo sobre Simone de Beauvoir, y evidentemente porque Sartre, yo insisto, en ese momento era como una especie de rockstar de la intelectualidad. Pensémoslo al revés. Si piensan en un artista de, digamos, la disciplina artística que ustedes gusten, la música, la literatura, la pintura, etcétera, un personaje femenino que sea famoso y que sea tan impactante y tan reconocido a nivel mundial. Y hay personajes así, donde su pareja, en este caso sería un hombre, pues como que ni lo conoce la gente. Entonces, evidentemente, pues esa persona va a sentir una gran admiración por su pareja. O sea, es decir, si todas las personas lo admiran por su talento y por eso es famosa, pues con mayor razón su pareja, ¿no? En el caso de esta, quizá podría haber una analogía más familiar para nosotros entre Diego Rivera y Frida Kahlo. Y claro, aquí sería algo parecido. Diego Rivera en su momento pues, era un monstruo, era un rockstar de la pintura, y no nada más en México, a nivel internacional. Y Frida Kahlo, en cambio, sí era reconocida, pero a diferencia, digamos, de la fama, únicamente hablando de la fama, no estoy hablando de talento o algo por el estilo, de la fama, pues sí, era menor la fama de Frida Kahlo a la de Diego Rivera. Y bueno, y ya conocemos toda la situación de su vida personal, ¿no? Pero, digamos, en ese contexto, pues, era imposible que no hubiera influencia de. Pero también, evidentemente, hubo una influencia, digamos,
en los estilos, en las preferencias, en las conversaciones. Y claro, una conversación intelectual entre Diego Rivera y Frida Kahlo, o entre Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre, no sé, tomando café ahí en su casa en una tarde después de cierta actividad, pues difícilmente podemos imaginar a una mujer con ese pensamiento tan fértil como Simone de Beauvoir, una imagen totalmente pasiva, ¿no? Casi como pensando que pues Jean-Paul Sartre le escribió las páginas, ¿no? Evidentemente eso, hasta por sentido común, es inconcebible. En ese sentido, yo me inclino a pensar que hubo una influencia mutua. Pero insisto, habría que revisar la biografía de ambos para saber, pues realmente quién influyó más, ¿no? En fin, ahora bien, el caso de, bueno, en cuanto a lo de Malala, bueno, esto de cuando les avientan ácido, eso también se ha dado, sobre todo, por ejemplo, en países de América Latina. Ha habido muchos casos en Colombia, por ejemplo. Y la idea esta de aventarle ácido generalmente surge a partir de una venganza. Casi siempre es una venganza, un crimen pasional. Es la pareja que se siente lastimada porque se divorciaron o porque terminaron un noviazgo, y entonces ya la mujer pues siguió adelante y ya incluso tiene otra pareja, y entonces el otro se siente desplazado y entonces le lanza ácido en la cara para deformar el rostro y entonces destruir su belleza, ¿no? Y entonces es una forma de venganza. También en muchos países de Medio Oriente se ha dado esta práctica, pero incluso a veces se da como, bueno, esto es terrible, ¿no? Pero se da hasta como una especie de método preventivo, por así decirlo, entonces para que no sea acosada o algo así, o simplemente afianzar el papel el rol de subordinada y de sumisión, pues bueno, le deforman el rostro. Pues yo creo que yo creo que todos estamos de acuerdo en que es una práctica detestable, ¿no? Es un crimen muy, muy feo. Quizá lo único que podría agregar a este tipo de crímenes, digamos, tratando de pensar, de reflexionar sobre el papel de la mujer, como ha sido estas charlas, pues sería en la acción simbólica de eso, y no hay que buscarle mucho, ¿no? Evidentemente es recluirla, bajar su autoestima, dañar su imagen. Pensémoslo al revés, imagínense que en una relación de pareja terminan y la mujer, pues en venganza, pues para que su expareja se le dificulte más conseguir otra persona, pues va y la avienta ácido y le desfigura el rostro, ¿no? Eso también podría pasar al revés, por supuesto. Y entonces, pues claro, ya le desgració la vida, y pues entonces esta persona, la víctima, pues tendrá que vivir todo un proceso de reinvención a partir de su persona, a partir de su nueva realidad, ¿no? Una persona que ahora vive con un rostro desfigurado, y pues reconstruir su vida a partir de eso. Entonces, evidentemente es un daño muy fuerte el que se le hace a esta persona. Y pongo el ejemplo al revés, porque entonces cabe preguntarse, bueno, ¿y por qué de todos los casos de esos de que se le avienta ácido, por qué siempre es a mujeres? ¿O por qué en el 90% de los casos es a mujeres? Es ahí donde está el problema de la inequidad de género, donde hay una parte profunda donde hay que analizarlo desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista social, incluso desde el punto de vista histórico. Y es así como se trasciende, digamos, de un caso particular a fue un crimen pasional, ¿no? Bueno, sí, pero si lo comparas con las estadísticas, siempre hay en contra de la mujer ese crimen pasional de aventarles ácido. Bueno, Malala ha sido una persona tan reconocida que incluso recibió el premio Nobel. Más allá de bueno, habría otro aspecto importante que sí, creo que sí es necesario señalar. Por supuesto, el aspecto político y esto ya que estamos hablando de Premio Nobel de la Paz, o de cualquier premio Nobel, los premios Nobel siempre se dan
a partir de un interés político. Eso no significa, ojo, que estas personas que reciben un premio Nobel, el que ustedes gusten, de literatura, de la paz, etcétera, no significa que no lo merezcan. Evidentemente lo merecen. Pero ¿cuál es la diferencia? Miren, yo lo veo así. Pensemos en otro tipo de premio Nobel, el de literatura, por ejemplo. ¿Cuántos grandes escritores no hay en todos los países del mundo? Muchísimos. De verdad son muchísimos. Y hay tantos escritores tan excelentes, tan magníficos, que han innovado en la forma de la construcción del relato, lo que ustedes quieran, que realmente hasta suena, yo a veces, no sé si les pasa a ustedes, pero cuando hay un premio Nobel de la literatura, pienso más en los que no lo obtuvieron que en el que lo obtuvo, ¿no? Entonces es así, hasta parece que hay una especie de injusticia, pero bueno, así son todos los reconocimientos, ¿no? Un reconocimiento es justo con el que lo recibe porque efectivamente tiene los méritos, pero al mismo tiempo es injusto con todos los otros que no lo recibieron. Y entonces, ¿qué es lo que hace que unos sí lo reciba y otros no? Y entonces realmente sí es evidente que hay un interés político de quien da o sea, ¿cuál es el objetivo? ¿En qué sentido hay un interés político? Que bueno, en el momento en el que tú le das el Premio Nobel de la Paz a un escritor, pues evidentemente vas a promover su obra y entonces su obra va a estar en los reflectores. Entonces, desde el punto de vista político e internacional, ¿qué ejemplo, qué tipo de persona quieres que esté en los reflectores? ¿No? En el caso de Malala, pues evidentemente la idea es poner en el reflector la vida de una persona que obviamente tiene todos los méritos de Premio Nobel de la Paz, que refleje ese sector. Pero claro, así como Malala, hay muchas otras personas de otros contextos que también pudieron haber merecido ese Nobel. ¿Pero por qué el caso de Malala? Bueno, porque es de Oriente Medio, hay un conflicto entre las democracias occidentales con los estados de fundamentalismo islámico, entonces pues evidente, bueno, este hay que ponerlo. Ahora, en términos de eso es desde el punto de vista de política. Desde el punto de vista de equidad de género, da lo mismo, ¿no? Da lo mismo. Finalmente, Malala es un excelente ejemplo de la lucha por la equidad de género, además de que es una historia, pues la verdad, conmovedora, ¿no? Si ustedes tienen la oportunidad de revisar el documento, voy a subir la liga del documental en mi página de Representando el Pasado, pero ustedes busquen cualquier documental sobre la vida de Malala, hay bastantes. De verdad que es una historia conmovedora. Y bueno, y en ese sentido, pues enhorabuena que haya recibido el Premio Nobel de la Paz. Claro, siendo una persona tan joven, pues queda mucho camino por recorrer en su carrera política y pues ojalá que ella, que ha encarnado la bandera, digamos, de la defensa de los derechos de la mujer en Oriente Medio, pues ojalá contribuya todavía más de lo que ha contribuido, pues por la equidad en los países de Oriente Medio. Entramos a un bloque más de comentarios, ¿está Claro. bien? Dice Nicole, creo que es una gran prueba que las mujeres puedan hacer grandes cosas, rompe con estereotipos y con el machismo. ¿A qué se refiere el fundamentalismo islámico? José Luis agradece, pues no sabía la vida de Malala, y pregunta Alejandra, ¿podría ella regresar a su país con seguridad? Diana Rangel, ¿cómo es actualmente la situación en Pakistán? Fer RM, es increíble ver cómo una mujer luchó para romper los estereotipos, hacer que las niñas pudieran tener una educación. Es realmente admirable. Y Josué, ¿qué obras de Frida Kahlo representan su sentir o ideologías? Y finalmente, Diego Córdoba agradece, dice que estas 4 charlas lo han hecho reflexionar aún más de lo importante y el papel de la mujer en el mundo y poco a poco
él considera que llegaremos a un nivel perfecto de igualdad. Claro. Gracias. Pues gracias a todos ustedes. Ok. Ejemplos de grandes mujeres rompen con el machismo. Sí, sí, definitivamente. Incluso yo agregaría también ejemplos de grandes hombres rompen con el machismo. Y pensemos precisamente en esta pareja de Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre. Por supuesto, el mérito, digamos, de la obra del segundo sexo es de Simone de Beauvoir. Ella la escribió. Perfecto. Y es más, quizá valdría la pena, digamos, no obviar cómo se escribe un libro. El escritor más galardonado que ustedes tengan en mente, no sé, Gabriel García Márquez, por ejemplo, mientras va escribiendo su obra, va recibiendo correcciones. El escritor más importante tiene sus correctores de estilo. Eso no significa que el mérito de una obra es de los correctores de estilo. No, claro que no. Pero es que una obra se va construyendo así, a partir de correcciones. Y una persona en sí misma no puede estarse corrigiendo a sí mismo, nada más él. Siempre es importante que haya otra persona, otras personas, otros correctores. En ese sentido, si ya la escritura de una obra implica el diálogo entre varias personas, pues con mayor razón el pensamiento de alguien, ¿no? Realmente lo que nosotros pensamos, sí, ya lo hemos hecho, ya lo hemos individualizado y lo consideramos propio, pero realmente también es producto del diálogo, el debate, de la información que hemos obtenido de muchas fuentes. Personas cercanas a nosotros, maestros, documentales, autores, etc. Y entonces, pues también qué figura tan genial en un plano personal, la de Jean-Paul Sartre, de que pues fue capaz de renunciar a ese machismo en una época en la que eso no era nada común. Imagínense ustedes, seguramente las críticas, burlas pues no faltará de algún envidioso, de alguna persona que le pudieron haber hecho a Jean-Paul Sartre, ¿no? Oye, tu mujer, no, este tipo de comentarios machistas, oye, tu mujer, pues ¿cómo le haces, no? O sea, pues es un intelectual, pues a lo mejor hasta te dice a ti qué tienes que hacer, te ordena, te manda, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, digamos, para la ideología machista, eso es lo peor que te puede, de las cosas, de lo peor que te puede pasar, ¿no? Que se ha señalado como mandilón, como alguien que le manda a su mujer, ¿no? Entonces, pues también es de reconocer el hombre que no se deja llevar por eso, ¿no? Y simplemente él con orgullo, pues, defiende que tiene una mujer inteligente e independiente. Digo, nada más como complemento, estoy de acuerdo con lo que señalas, ¿no? Efectivamente, la vida de grandes mujeres pues son un ejemplo de manifestación que va irrumpiendo, digamos, esa forma de pensar machista, ¿no? Así como una actitud de inclusión va rompiendo esa discriminación de preferencia sexual o de racismo, etc. Y esto es válido tanto para hombres como mujeres. ¿Qué es el fundamentalismo islámico? Bueno, la idea de fundamentalismo significa, en términos políticos, que se interpreta de una forma cerrada un cierto texto, o más bien se impone unas normas sociales que siempre apelan a los fundamentos de algo, y entonces eso se tiene que obedecer con firmeza y entonces se impone al resto de la sociedad.
por ejemplo, un fundamentalismo cristiano, vamos a decirlo así, sería que un grupo interpreta de cierta forma, no sé, ciertas lecturas del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento. A partir de ahí extrae normas de conducta de todo tipo, de organización política, organización social, organización de la vida cotidiana. Y ya una vez extraído, digamos, esa serie de normas que además se justifican porque, digamos, la persona que lo está imponiendo no es que él las inventó, simplemente las recupera que esta es la forma en la que se debe de dirigir, debe actuar un pueblo. Y entonces eso, el trabajo de los hombres, no de las personas, de los ciudadanos, mejor dicho, es hacer cumplir esos fundamentos. Un fundamentalismo islámico es todo eso, pero a partir de la religión islámica. Y entonces es una interpretación de los textos sagrados. Bueno, además del Corán existen otros. Y entonces a partir de esa interpretación, digamos, que pretende ir a los fundamentos, al origen, a lo que originalmente debería de ser la práctica del Islam según estos textos sagrados. Entonces ellos lo interpretan de esa forma y eso es lo que van a imponer en un Estado. Características, digamos, de los fundamentalismos islámicos. Por ejemplo, en ciertas partes de los textos sagrados del Islam, bueno, no sé si alguno de ustedes, bueno, seguramente sí, pero tratamos de recordar, por ejemplo, en la propia Biblia, hay ciertos libros, por ejemplo, el de Levítico, donde el texto se concentra en cómo debe ser una persona. Y si no, ustedes lean por ahí el Levítico. Es tan específico de cómo se debía comportar una persona. Por ejemplo, bueno, ahorita lo que recuerdo, hay reglas que a nosotros nos parecen muy extrañas, pero por ejemplo, existe una regla. Pensando precisamente en la concepción de la mujer. Hay una regla ahí en el Levítico que dice algo así como que cuando la mujer tiene su menstruación, como está manchada, está como una especie de pecado y entonces no debe de haber práctica de relaciones sexuales y hay una serie de normas incluso de higiene que debe de seguir, pero que además si no las sigue no está en comunión con Dios. O sea, es toda una serie de rituales que se debe hacer. No nada más es sobre las mujeres, también es sobre los hombres. Por ejemplo, ¿qué hacer si se tuvo relaciones sexuales y después de... Y son preguntas así, bueno, dudas que tenían en ese momento. Una persona muy religiosa que puede tener. Si una pareja, un matrimonio tuvo relaciones sexuales con fines reproductivos, ¿cayó en pecado o no? ¿Se puede hacer oración antes de tener relaciones sexuales o después de tener relaciones sexuales? ¿Debo esperar tiempo para hacer oración? Bueno, ese tipo de cosas que a lo mejor a nosotros, pues ya una sociedad laica en su mayoría, pues nos parecen hasta absurdas y quizás hasta cómicas, pero pues realmente no lo son desde un punto de vista religioso. Y entonces, pues por ejemplo, el libro de Levítico pues se dedica a todo ese tipo de costumbres tan detalladas. Bueno, el Corán es detalladísimo en cuanto a cómo se debe comportar los hombres y las mujeres. Y entonces, por ejemplo, básicamente lo que pretende el fundamentalismo islámico es generalmente regresar a un modelo de vida, a la forma en la que vivían las sociedades islámicas en el siglo XI, XII. ¿No? La reclusión de la mujer en el ámbito privado. La mujer, por ejemplo, si va a salir, tiene que cubrirse totalmente para no ser vista. Si la mujer está dentro del hogar y hay una visita de un hombre o un desconocido, se tiene que cubrir en ese momento. Pues las leyes sobre el matrimonio, los derechos de, el número de esposas, cuáles son las condiciones si un hombre va a tener más de una esposa, cuáles son las condiciones de matrimonio entre dos personas, cómo se debe de arreglar, qué instituciones son los que lo regulan, todo eso
Es básica, y en fin, son muchísimos detalles, pero básicamente es regresar a una forma de vida como se hacía en el siglo XI. Otro ejemplo de fundamentalismo, solo que no suele usarse esa palabra, sería, por ejemplo, comunidades muy tradicionalistas en términos religiosos, como por ejemplo los menonitas, o algunas otras comunidades como estas, como los Amish, por ejemplo. Es también un tipo de fundamentalismo, es una interpretación de un texto religioso y entonces a partir de esa interpretación, así es como deben de ser las cosas. Así es como tú debes de comportarte. Y estas sociedades, digamos, se van cerrando, y entonces, y es todo un debate porque, miren, podríamos argumentar a favor de lo que no es mi intención, ojo, pero se podría argumentar, por ejemplo, a favor del fundamentalismo y decir, que es, por ejemplo, lo que suelen hacer los fundamentalistas islámicos. Que en Occidente critiquen que hay una sumisión de la mujer en las sociedades donde existe, por ejemplo, un régimen talibán, es en realidad un discurso imperialista, porque las mujeres que profesan y la verdadera fe del Islam, pues realmente están de acuerdo con estas reglas. Y es más, yo les puedo asegurar, efectivamente, habrá muchas mujeres que sí están de acuerdo. Pero claro, nosotros, desde el punto de vista filosófico, occidental, si ustedes quieren, pues también podemos decir, bueno, pues claro, ¿de qué otra forma van a pensar si así han sido educadas? Entonces, no es un debate menor, es hasta qué punto nosotros tenemos como el derecho de juzgar las costumbres de otro lugar. La equidad de género es una cuestión cultural. La equidad de género es solo algo de Occidente, solo a nosotros como occidentales se nos ocurrió eso y se lo queremos imponer imperialistamente al resto de la sociedad. Bueno, son preguntas que se han hecho en foros internacionales. Yo les dejo la respuesta a ustedes. Les puedo decir mi opinión, por supuesto, pero al menos quiero que hagan ese ejercicio. Ya, al final de este módulo yo les doy mi opinión, pero hagan ese ejercicio, realmente puede ser. Y entonces, ¿hasta qué punto? Ahora, por ejemplo, el caso de Malala precisamente sería un ejemplo de vida que nos da una pista sobre esa respuesta, ¿no? Si realmente fuera una cuestión únicamente cultural de Occidente, lo de la equidad de género, pues entonces no podría existir alguien como Malala. Ella nació en Pakistán, creció en Pakistán y no le pareció ese tipo de reglas opresivas. Pero también podría argumentarse, bueno, pero pues es que la familia de Malala ha sido occidentalizada, por eso piensan así. Entonces, y eso es precisamente lo que dirá un fundamentalista en ese caso. Entonces, es una situación bastante compleja. Lleva también, bueno, ya les comparto mi punto de vista, es imposible que nosotros o que alguien se asuma como acultural. Bueno, ok, ¿saben qué? Sí es cierto, hay cosas de occidentales, hay cosas de musulmanes, hay cosas de mexicanos, hay cosas solo de españoles, y entonces yo voy a ser objetivo y entonces voy a analizar, me voy a despojar de mi cultura y voy a analizar a todos. Eso es imposible, no se puede hacer. Entonces, ¿qué mejor que asumir, este es mi punto de vista, desde la ética? ¿Qué es lo mejor? Reconociendo que desde mi cultura yo considero estos valores como válidos y que deberían ser universales. Y entonces es ahí donde yo decido si vale la pena luchar o no. Y ya dependerá del diálogo con otras culturas si esas personas deciden abrazar esos valores o no. Y entonces ese es el caso de Malala. Y no solo de Malala, de muchas mujeres del Medio Oriente, que obviamente en ese diálogo constante con, si ustedes quieren cuestiones occidentales, pues a través de redes sociales, programas de televisión, qué sé yo, pues deciden aceptar que esa es una forma de vida, la lucha por la equidad de género, algo que vale la pena abrazar y que vale la pena seguir. Y eso no los hace menos musulmanas,
evidentemente no, pero pues habrá pues, precisamente círculos fundamentalistas que piensen exactamente lo contrario. Y ese es precisamente el drama en los países del fundamentalismo islámico. Ahora, y otro ingrediente importante. El problema del fundamentalismo islámico es que no te da la oportunidad de elegir. En el momento en el que se establece un régimen fundamentalista en un país, ahí ya no hay de otra, ya no puedes escapar. Así son las cosas y punto. Hay una policía incluso de, no sé, la traducción sería algo así como una especie de policía de la moral que está vigilando que se cumplan ese tipo de costumbres. Entonces, y en cambio hay otros países musulmanes donde no hay regímenes fundamentalistas, donde pues las mujeres pueden elegir si siguen al pie de la letra cierta interpretación de los textos sagrados o simplemente practican la religión, pero pues de una manera más moderada o más bien no tan apegada, digamos, a ciertos códigos de conducta, o incluso también las hay muchas mujeres, por ejemplo, en un país como Turquía, donde pues simplemente deciden no creer en la religión. Es más, no, o sea, también hay, digamos, personas que nacieron en un país musulmán que son ateos. También existe eso. Ahora, ¿Malala puede regresar a su país? Pues no. La situación es bastante tensa. Y bueno, la situación en Pakistán, bueno, en Pakistán es curioso porque si bien hay sí hay, digamos, hay un fundamentalismo islámico, Pakistán ha logrado convertirse en un aliado de Estados Unidos. Y de hecho, bueno, Pakistán ha tenido una, digamos, no es, a lo que voy es, no es un país que se ha enfrentado totalmente con las democracias occidentales, como si lo es, por ejemplo, un país como Irán, ¿no? O un país, claro, como Siria. No es el caso de Pakistán. Entonces, Pakistán más bien es un país, en ese sentido, como la India, que goza de buenas relaciones internacionales con las grandes potencias del mundo, pero que sí vive una serie de gobiernos, o todavía la sociedad es profundamente tradicionalista y entonces el fundamentalismo está ahí presente. De hecho, en prácticamente todos los países de Oriente Medio existen células fundamentalistas que siempre están a punto de tomar el gobierno o ejercer un control total. Y entonces, claro, mientras más control hay de ciertas regiones o de todo el país, no sé, por ejemplo, en Turquía o en el país que ustedes gusten, pues evidentemente la cuestión de género pues se ve más vulnerada. ¿Qué obras de Frida Kahlo reflejan su sentir? Bueno. Bueno, ¿cómo contestar a esta pregunta? Bueno, desde mi punto de vista, cualquier obra de un artista, sobre todo un artista, digamos, que dedica toda su vida al arte, pues entonces ahí sí definitivamente todas sus obras reflejan su pensamiento, reflejan su sentir. Y es trabajo de los demás, no solo deleitarnos con esas obras, sino reflexionar a partir de esas obras. Bueno, Frida Kahlo se destaca por el surrealismo y bueno, se vienen a mi mente pues una serie de obras. Aquí, de hecho, una gran experta sería precisamente Noemi. Pero bueno, se me vienen a la mente, por ejemplo, estas obras donde ella pues se retrata, digamos, como que se caricaturiza a sí misma y entonces precisamente reflejando estas características que van en contra de lo que se espera de la idea de belleza en una mujer, ¿no? Entonces ella se va a retratar con vello facial, pronunciado, no lo va a tratar de ocultar y es una forma de, en ese sentido,
reinventar la concepción de mujer y en ese sentido, más bien ella se va reinventando a sí misma y lo va plasmando en el arte, ¿no? Y pues finalmente yo creo que todos, no nada más las mujeres, también los hombres, podemos identificarnos con eso, ¿no? Bueno, yo les estoy compartiendo pues mi sentir cuando estoy frente a una obra de Frida Kahlo, que pues en el fondo eso es lo que hacemos todos nosotros, ¿no? Totalmente nos estamos reinventando y pues yo creo que uno de las situaciones más extremas en la que nos reinventamos a nosotros mismos es con la imagen corporal de nosotros mismos. Es curioso, pero eso de cuál es nuestra imagen corporal es algo que no todos hacemos consciente. Se hace consciente cuando la gente pues trabaja con el cuerpo, ¿no? Si una persona estudia teatro o danza, pues evidente, pues claro, o sea, al estarse enfrentando constantemente al espejo, pues entonces construye una imagen corporal más cercana a la realidad. Pero hay otras personas que nunca la construyen, ¿eh? Hay otras personas que cuando se imaginan a sí mismos, eh, pues tienen una imagen totalmente desvirtuada de lo que realmente son. Y yo creo que, bueno, eso es lo que a mí me hace sentir una obra de Frida Kahlo. Ahora, ¿qué le hizo sentir a ella? Híjole, pues yo creo que eso es algo que nunca vamos a saber. Pero quizá, obviamente, las obras, sus pinturas, pues sí son una pista, ¿no? De qué es lo que sentía. Y hay cosas que son evidentes, ¿no? Pues, por ejemplo, siempre hay un diálogo constante en su imagen corporal. Bueno, pues hasta ahí mi comentario sobre esa pregunta, que es muy interesante. Gracias, muchas gracias a nuestro ponente. Si gustas, bueno, por la hora hago un último bloque de comentarios y puedes hacer un comentario final. Los comentarios en este momento pues están agradeciendo este ciclo de charlas. Dice Guillermo, gracias a estas charlas cambia mi idea acerca del feminismo y ahora veo toda la verdad ante mis ojos. A mí también me da mucho gusto leer esto. Mario Abundis comenta, sin duda estas charlas han sido una forma muy buena en la que se nos facilita el comprender las luchas por las que han tenido que pasar muchas mujeres a lo largo y ancho de la historia de la humanidad y que aún el día de hoy muchas de ellas siguen sufriendo malos tratos. Olaf comenta, me parece muy importante que sean tocados estos temas y quiero agradecerle a la maestra, al ponente sobre todo, que hayan hecho posibles estas pláticas. Edith González, hay muchos temas de los que voy a apagar mi cámara porque me parece que mi internet es inestable y hay muchos temas, comenta Edith, de los que desconocía y hablamos en estas pláticas. No solo que aprendimos sobre el feminismo, sino a partir de la cultura logramos comprenderlos. Además, vimos, que no todo es como lo platican, no todo es como pasa en la televisión. Antes de opinar debemos buscar buenos fundamentos, argumentos sobre el tema y gracias a esto puedo verlo de una forma totalmente distinta. Y bueno, lo agradece. Guillermo comenta que su religión es judía y que esta idea que se impone ante la mujer de no tratar a las mujeres igual es algo muy complejo. Daniela, estas pláticas fueron importantes y se aprendió mucho en torno al papel de la mujer. Y bueno, hay muchos más comentarios en torno a cómo este proceso, estas 4 sesiones les han ayudado a pues abrir nuevas puertas de conocimiento. Y si gustas, pues podemos hacer un comentario final, invitarlos de nuevo, si por favor los invitas a seguir tus redes para que puedan ellos continuar con el diálogo contigo. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias. Pues, bueno, ok, el nombre de mis redes sociales es Representando el Pasado. Hay canal de YouTube, página de Facebook y cuenta de Instagram. Pues bueno, no, al contrario, gracias a ustedes qué bueno que a varios de ustedes les parecieron gratificantes, fructíferas, se quedaron con algo de estas pláticas, creo que eso es importante. Yo también me quedo con mucho de lo que ustedes han preguntado y han comentado.
porque yo insisto, ¿no? La obra, el pensamiento en general de cualquier persona, pues se construye, somos seres sociales, se construye a partir del diálogo con los demás y créanme que hasta la pregunta más mínima, incluso la que parece que no tiene que ver con el tema, realmente siempre es importante y siempre contribuye a también el desarrollo de mi parte, ¿no? Yo honestamente les comparto lo que yo conozco, lo que yo leo. Bueno, en cuanto a los comentarios por ahí sobre la mujer en la religión judía, que es un tema complejo. Sí, es más, es un tema complejo para todas las religiones. Y sí me gustaría aclarar que, por ejemplo, cuando yo ponía el ejemplo es más, cuando yo pongo el ejemplo de cualquier cosa, es precisamente el ejemplo de un hilo argumentativo. Y entonces, a veces, así como uno como ponente debe tener cuidado en las cosas que dice porque se pueden malinterpretar, también cuando uno es oyente de algo, también nosotros debemos de tener cuidado en las cosas que escuchamos y tratar de entender que se trata de una opinión de esa persona y ver y poner atención en lo que realmente trata de decir. Porque a veces podemos cometer el error, y con esto me gustaría cerrar, de caer en lo que tristemente nos ha pasado a nosotros como sociedad hoy en día, que hemos caído en, no sé si tiene ya un nombre esto, pero pues una especie de irritabilidad extrema en el que todo nos ofende. Todo nos ofende. Les cuento una anécdota. Bueno, en otros espacios yo doy cursos sobre genocidios. Entonces, en algún momento tuve que hablar sobre, bueno, no solo en algún, en muchos momentos, para hablar de los genocidios tengo que hablar, por ejemplo, de, no sé, de la vida de Adolfo Hitler. Y entonces, si en un momento yo estoy describiendo que, no sé, a Hitler le gustaba la ópera, que Hitler hizo X movimiento político acertado dentro de sus intereses, puede haber alguien que a lo mejor en ese momento no está escuchando con atención o que simplemente es hipersensible a ciertos temas y entonces como que se queda nada más con ese cachito, está hablando bien de Hitler, censúrenlo. ¿No? Y eso puede pasar, a todos nosotros nos puede pasar con cualquier tema. El de género no se diga, ¿no? Que cierta, y no nada más en una charla como esta, en una conversación cualquiera. Nosotros podemos estar en una conversación con otra persona que está hablando sobre la equidad de género y de verdad yo invito a que antes de ofendernos por un comentario, primero tratemos de ver si efectivamente estamos apreciando correctamente que el otro está ofendiendo, ¿no? Y sobre todo en temas delicados como es cualquier tipo de discriminación, como es la religión, etc. Entonces, volviendo a los temas que hemos tratado el día de hoy, yo hablé, por ejemplo, aquí de un poco del fundamentalismo islámico. Si hubiera aquí, seguramente no lo hay, pero bueno, si hubiera aquí alguien, digamos, que es musulmán, o incluso si hubiera alguien que simpatiza con ciertos regímenes fundamentalistas, entonces se podría sentir bastante ofendido. Pero incluso esa persona yo creo que si, digamos, tratando de escuchar con atención, vería que pues simplemente es la opinión de una persona, una opinión sí fundamentada, ¿no? Claro, fundamentada en lo que yo he leído y en lo que yo les transmito. Pues al final es eso, una opinión. Y entonces es lo mismo cuando hablamos de las costumbres de cualquier religión. Por ejemplo, costumbres de la religión judía. Ahora, todas las costumbres, créanme, han cambiado con el tiempo. Y entonces, lo que está escrito en un texto, sobre todo un texto tan antiguo como el de la Biblia o como el del Corán, cuando ciertas personas o ciertos grupos lo interpretan de cierta manera y entonces esa se convierte en la interpretación última,
ahí es donde yo los invito, mi opinión como humanista, como historiador, a tener ciertas reservas con estas interpretaciones. Por supuesto, yo coincido con el comentario. Las cuestiones de cualquier religión son bastante profundas, son bastante delicadas, pero en términos del fundamentalismo que puede existir en cualquier religión, ese es precisamente el problema, porque entonces se cierra una interpretación, ya esta es la única y entonces todos tienen que seguirla. Ese es el problema en el fundamentalismo islámico y en el fundamentalismo de todo. Y es más, yo lo extendería al fundamentalismo de cualquier idea. Puede haber una especie, voy a inventar ahorita el término, pero una especie de fundamentalismo de género. Y entonces si yo ya me casé con la idea de que si una persona dice esto, es machista, ya en ese momento yo lo voy a ver con desconfianza. Entonces, yo concluiría esta charla con la tolerancia y la lucha por la equidad de género. Por supuesto, es un tema muy profundo y muy complejo. Y entonces yo creo que o al menos eso me ha funcionado a mí y es lo que les comparto. Lo que me ha funcionado a mí es informarnos todo lo que podamos de los temas que son de nuestro interés y siempre tratar de escuchar con atención. Escuchar con atención lo que el otro dice, lo que el otro deja implícito. Y no olvidar que todas las opiniones que nosotros podamos hacer, mientras más informadas y fundamentadas estén, pues dejarán de ser una mera opinión y se convertirán en un conocimiento sólido, fundamentado y argumentado. Y bueno, pues por mi parte sería todo. De verdad que, insisto, muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias a Noemí, muchas gracias a César y al CCH Vallejo en general por este espacio. Gracias. Hemos llegado al final de estas charlas. Muchos agradecimientos, ¿verdad? Gracias al profesor César Alonso que hace posible esta transmisión, al CCH Vallejo, por supuesto, nuestro ponente José Alonso, a ustedes que están del otro lado de esta pantalla siguiendo esta transmisión y haciendo también pues posible que el diálogo suceda. Las invito a que sigan las actividades del CCH Vallejo Oficial, las actividades de la CINIC, de la Comisión Interna de Igualdad de Género, porque todavía pues no termina este mes de marzo y hay esta semana actividades por la tarde y los siguientes días. Y sin más por el momento, pues les deseo un feliz día y gracias a todos y a todas.